Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a Las Batallas, el programa del colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores, transmitido por Radio SME. Yo soy Osmayra. Y yo soy Fernando. Transmitimos directamente desde Morelia, Michoacán, en una emisión especialmente dedicada a dar cuenta de algunas de las problemáticas en la lucha de las y los trabajadores en nuestro estado. Solo algunas de estas problemáticas, de entre las muchas que hay, vamos a tocarlas de manera un tanto somera, pero creemos de todas maneras importante colocarlas para que sean del conocimiento de quienes nos escuchan más allá del estado, en otras partes de la república, incluso en otros países, cosa que nos parece clave para la solidaridad de clase. El primer caso que vamos a exponer es el de la compañera Nilda Rosario, estudiante de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nilda Rosario Francisco de la Cruz, compañera, como lo dijo Fernando, de la Facultad de Veterinaria y de la Universidad de Michoacana, desapareció el 17 de marzo del año pasado. Ella era moradora de una de las casas del estudiante que gestiona la Universidad de Michoacana, la Casa Rosa Luxemburgo, que es una casa exclusiva de mujeres. Ella desaparece hace más de un año, y sus familiares, así como sus compañeras de la casa del estudiante, organizan manifestaciones, sobre todo pues en el espacio público, exigiendo justicia, exigiendo la aparición con vida de Nilda. Los familiares y las compañeras de la casa del estudiante proporcionan a la fiscalía desde el año pasado, cuando desaparece Nilda, los elementos necesarios para una investigación que tuviese como principal sospechoso a la pareja sentimental de la compañera. Pasa un año, los familiares así como las organizaciones acompañantes gestionan la búsqueda, gestionan los elementos para dar con Nilda, y ocasionan o propician que se someta al presunto victimario, al presunto feminicida, que resulta ser la pareja sentimental de Nilda, a prisión preventiva, esperando los elementos para pues como una sentencia o un proceso legal para dar con el paradero de Nilda. Esta persona hace, justo cuando cumple un año Nilda de desaparecida, revela dónde está el cuerpo. El cuerpo él asesinó a Nilda, la llevó a una de sus casas de sus familiares. El feminicida es de Guerrero. Entonces esconde durante un año el cuerpo de la compañera y mantiene a los familiares pues en la espera de encontrar a Nilda con vida. El victimario todo el tiempo supo desde qué día la asesinó y reveló hasta tener la seguridad de que no iba a pasar demasiado tiempo en la cárcel. La semana pasada, el 15 de julio, hasta el miércoles pasado, hubo una sentencia definitoria para este caso, en donde al feminicida no se le juzga por feminicidio, sino solo por desaparición forzada, excluyendo también las lesiones que le provocó, es decir, no lo juzgan ni siquiera por homicidio, o sea, ni siquiera por eso. Teniendo una pena de 15 años, es una pena menor porque al confesar el delito tiene pues garantías de que el proceso o el tiempo que esté en la cárcel va a ser menor, además de una reparación del daño económica para la familia. Decir que todo el proceso que llevó Nilda y que llevaron sus familiares estuvo viciado de no cumplir con los derechos humanos de Nilda. Nunca se respetaron sus derechos humanos ni después de muerta. Los derechos del feminicida sí se celebraron y sí se respetaron, al grado tal que
tiene ahora una pena menor, decir que el feminicida tiene 24 años, entonces pues no pasará demasiado tiempo en la cárcel. Decir también que si se hubiese juzgado por el delito de feminicidio, él tuviese una pena de mínimo 50 años, acumulando el delito de además lesiones y de desaparición. Entonces, a las organizaciones que desde un principio acompañamos el caso de Nilda, nos parece una burla, nos parece la continuación de las violencias patriarcales en contra de las mujeres, ahora perpetuadas por las instancias estatales, el Poder de Justicia, la Fiscalía, que nunca aseguró los derechos de la familia de Nilda ni de Nilda propia. Pues ha sido un año de desgaste para la familia principalmente, para las compañeras de la Casa del Estudiante que desde el día 1 estuvieron gestionando económicamente a la familia, sosteniéndola, y además de todas las organizaciones que acompañamos el proceso. Decir también que desde el colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores nos sumamos a la exigencia de justicia y nos sumamos a una revisión más del caso. El caso no puede quedar así, el feminicida no puede quedar impune, porque es un mensaje para todos aquellos perpetuadores de la violencia en contra de las mujeres. Exigimos justicia para la compañera, exigimos justicia para la familia que en este año ha estado al pie exigiendo se respeten los derechos humanos de su hija. Así es, pues es grave que el aparato judicial conjure en contra de los derechos de las mujeres, lo cual no es un caso aislado, desde luego. Y bueno, queríamos colocar este tema, nos parecía muy importante. Seguiremos informando al respecto, desde luego seguiremos como colectivo de jóvenes acompañando en principio a la familia, también a los moradores de las casas del estudiante, de la Universidad Michoacana, una de las cuales pertenecía la compañera Nilda, en general a todo este movimiento que esperamos una vez que o conforme vayan terminando las condiciones de aislamiento, vuelvan las movilizaciones y desde luego seremos parte. Sí, y también decir que esperábamos el apoyo, y la familia esperaba el apoyo del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Decir que nunca manifestó el apoyo ni a la familia ni a las compañeras de la Casa del Estudiante. El único apoyo simbólico que tuvo el rector, como todo lo que ha hecho en su gestión, pues es mandar un aviso cuando se confirmó el hallazgo del cuerpo de Nilda, mostrando una aparente solidaridad que no mostró, que no gestionó cuando se exigía la presentación con vida. Eso también nos habla de las políticas al interior de la Universidad Michoacana, el desmantelamiento de la universidad pública y la no cobertura como de la universidad a las y los estudiantes universitarios. Así es. El siguiente caso que comentaremos es el de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán. La Junta de Caminos es un organismo público descentralizado encargado de la construcción y el mantenimiento de caminos, carreteras, puentes y demás infraestructura semejante en el estado de Michoacán. Tanto a nivel de lo que hace cada gobierno municipal como a nivel de lo que hace el propio gobierno del estado. Es decir, esto no abarca también a las carreteras federales. El gobernador Silvano Aureoles desapareció de manera ilegal a este organismo público, dejando con ellos sin trabajo a cerca de 400 agremiados, y dejando con ellos sin sustento a sus familias. Entonces, para conocer más a detalle sobre la situación de la Junta de Caminos, vamos a escuchar a nuestro compañero Isidoro Rodríguez, parte del Comité Estatal de la Nueva Central de Trabajadores y parte de la dirección del Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán. Adelante, Isidoro. Las y los trabajadores de Junta de Caminos del Estado de Michoacán enviamos un fraternal saludo al colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores
y a su programa Las Batallas, que se transmite a través de Radio SME. Las y los trabajadores de Junta de Caminos del estado de Michoacán denunciamos al gobernador Silvano Aureoles Conejo por su ilegal acción, por su ilegal decreto de extinción de la dependencia llamada Junta de Caminos del estado de Michoacán. No le corresponde a él desaparecer una dependencia como Junta de Caminos, porque Junta de Caminos fue creada a través de un decreto legislativo. Solamente el Congreso del Estado es el único facultado para desaparecer Junta de Caminos. Es por eso que nosotros sostenemos que este decreto del gobernador es ilegal, es a todas luces lesivo para el interés de las y los trabajadores de Junta de Caminos. Queremos denunciar también esta campaña mediática que fue instrumentada muchos años atrás, una campaña para denostar a las y los trabajadores de Junta de Caminos, para decir falsedades, que la institución no era viable financieramente y con toda la intención de preparar el terreno, preparar a la opinión pública para dar el golpe final, que fue este ilegal decreto del gobernador. Exigimos al Congreso del Estado, exigimos al gobernador rectificar en esta actitud ilegal. Se está cometiendo una ilegalidad, ya se lo hemos dicho de muchas maneras. Hemos tratado de entablar un diálogo con el gobernador y todas las ocasiones se ha negado a escucharnos, a dar una respuesta clara, a dar una respuesta real. Todo el tiempo ha sido declaraciones en los medios y declaraciones falsas en donde han manejado que se nos ha reubicado, que se nos ha liquidado de acuerdo a la ley. Nosotros rechazamos totalmente estas liquidaciones que no son acordes a la ley laboral, no son acordes a nuestras condiciones generales de trabajo. Nosotros lo que exigimos, las y los trabajadores de Junta de Caminos, es la restitución total de nuestra fuente de trabajo. Eso es lo que exigimos al gobernador, eso es lo que exigimos al Congreso del Estado. Somos 400 trabajadores, 400 familias que hemos quedado en el desempleo, en la precariedad total, agravada aún más por esta pandemia y que no se le ve visos de un final. Es por eso que aprovechamos este espacio que nos otorga el colectivo de jóvenes de la Nueva Central para exigir a este gobierno que sea conducido con falsedades, que sea conducido de la peor manera, de la manera más ruin. Exigimos que dé la cara, porque si cree que con su decreto ya dio fin a este conflicto, está equivocado. Tenemos demandas ante los juzgados federales y estamos ciertos de que triunfaremos en nuestra lucha. Es por eso que queremos pedirles a todas las organizaciones sindicales su solidaridad, su apoyo para nuestra lucha, por nuestro trabajo, por nuestra institución Junta de Caminos. Les agradecemos el espacio, les agradecemos su solidaridad y estamos en pie de lucha, compañeras y compañeros, las y los trabajadores de Junta de Caminos del estado de Michoacán. Damos las gracias al compañero Isidoro Rodríguez por esta breve explicación de la problemática que han padecido los 400 agremiados y agremiadas a la Junta de Caminos del estado de Michoacán por este ilegal decreto del gobernador del estado. Y refrendamos además el apoyo y las solidaridades del colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores para las más de 400 familias que se han visto afectadas por esta decisión arbitraria. Es importante mencionar que el sindicato de la Junta de Caminos del estado de Michoacán es el sindicato más antiguo en el estado. Este año estarán cumpliendo las y los compañeros 87 años de ser una organización en pro derechos laborales de las y los trabajadores. Las y los compas se encuentran en una situación realmente
difícil. Desde luego se mantiene la campaña del gobierno para invisibilizar o denostar a la resistencia, la cual ya sufre de un importante desgaste. Se está forzando a muchas y a muchos a liquidarse, renunciando con ello a sus derechos laborales, a sus derechos sindicales. Y esto, por cierto, guarda muchos paralelismos con lo que intentó el gobierno del espurio Felipe Calderón en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas con la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, lo importante aquí es que solo mediante la resistencia y mediante la amplia solidaridad de amplios sectores de la clase trabajadora es como podremos echar atrás esta injusticia. Entonces seguiremos informando, seguiremos acompañando a las y los compas de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán. Bien, sí. Y también les invitamos a estar pendientes de lo que se vaya compartiendo sobre la Junta de Caminos, pero también sobre las distintas luchas que desde la nueva central en Michoacán estamos acompañando y respaldando. Una de ellas es la que están llevando a cabo los compañeros y las compañeras del extinto Seguro Popular del Estado. Para ello tenemos la presentación de la problemática del compañero Josué Alonso García. Él es parte de una organización al interior de los trabajadores del Seguro Popular que se llama Honorarios Unidos. Nos dará cuenta de lo que está ahora pasando a partir del decreto del 1 de enero, el decreto federal. Adelante, Josué. Buenas tardes, mi nombre es Josué Alonso García Jacobo. Soy uno de los representantes del comité del grupo de Unidos Transición de Michoacán. Este grupo es de los trabajadores afectados del Seguro Popular que fueron despedidos injustamente a partir de enero, donde las autoridades estatales arbitrariamente nos despidieron, ya que, como se sabe, el Seguro Popular deja de existir a partir del 1 de enero del 2020, pero en diciembre en la Federación se hace un decreto donde se anuncia que el Seguro Popular va a desaparecer, pero no extingue. La Federación no extingue al Seguro Popular, sino hace una transición. Entra el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, y hay un documento donde dice que todo el mobiliario, todo lo financiero y el recurso humano pasarán al INSABI. Los compañeros gestores, médicos, dentistas, enfermeras, todos los que son referentes a salud, pasarán automáticamente a cumplir los servicios en INSABI, y los compañeros que fueron administrativos, operativos, afiliadores, entrarán en el programa de promotor de la salud. Para esto, en la Federación se dice que nosotros no debemos de ser despedidos. Nosotros debemos de ser reacomodados como promotores de salud, hablando en este caso de los administrativos y los afiliadores, que son los que estamos ahorita sin trabajo. Somos alrededor de 180 compañeros. Desconocemos el total de los compañeros que ya reubicaron. Desgraciadamente hay compañeros que ya les regresaron el trabajo, pero nuevamente amedrentados, ganando hasta un 50% menos de lo que venían ganando. Los condicionaron a firmar nuevos contratos, perdiendo su antigüedad, quitando las demandas que tenían, ya que los compañeros del Seguro Popular, casi un 80% tenía demandada la institución, porque por años se estuvo laborando sin un seguro social, se estuvo laborando con un tabulador 2007, y se estuvo laborando llamándonos honorarios, cuando había compañeros que ya tenían 6, 10, hasta 2 años trabajando.
se está peleando en esa demanda lo que es la basificación, pero las autoridades, amedrentando nuevamente con esto del INSABI, le dicen a los compañeros que los van a recontratar, pero tienen que quitar las demandas, tienen que quitar todo y les dan un nuevo contrato por 3 meses con un salario menor y volviendo a ganar con un tabulador 2007. Entonces, nosotros, nuestra lucha es que nos hemos sentado a platicar con las autoridades estatales, que son las que nos están frenando. En este caso, la secretaria de Salud, la doctora Diana Carpio Ríos. Nos hemos sentado a platicar con ella en 3 ocasiones. Y en las 3 ocasiones, no de manera voluntaria, no ha habido una respuesta favorable para regresar a nuestros empleos. Lo único que nos dice es de que el INSABI no nos contempla, cuando en la misma federación y en los documentos ahí dice que nosotros pasamos a trabajar, pero desgraciadamente ella dice lo contrario. Entonces, en las 3 ocasiones que hemos platicado con ella siempre ha sido imposición. Espérense los lineamientos o simplemente ya para ustedes no va a haber trabajo. Nos dice que no hay cavidad para nuestro perfil, cuando sabemos que está mintiendo, porque hay muchos compañeros que ya los han acomodado, están trabajando en el sector salud, desgraciadamente, como decimos, amedrentados sus derechos, pero es lo que queremos nada más nosotros, trabajar, pero obviamente respetando nuestra antigüedad y nuestros derechos laborales. Nosotros seguimos en lucha. Ahorita ya llevamos 200, al día de hoy son 202 días afectados. Tenemos un movimiento de alrededor de 150 compañeros en el interior de Michoacán. En Morelia somos alrededor de 80 y somos los que estamos en lucha. Entonces le agradecemos con este video a los compañeros de la nueva Central de Trabajadores que nos estén ayudando a difundir nuestro problema, y lo único que queremos es de que las autoridades estatales pues respeten los oficios federales que están haciendo y pues nos den cavidad, nos regresen el empleo, ya que a nosotros como trabajadores no se nos extingue, sino se nos transfiere. Entonces le pedimos de manera más atenta a las autoridades, pues nos regresen el empleo. Por ahí se me olvidó comentar que en enero por ahí hay un video donde entrevistan al subsecretario de Salud, a Hugo Gatell, y él comenta que si ya no hay cavidad en el sector salud, nos pueden acomodar en algún otro lado. O sea, hay ingenieros en sistemas, hay arquitectos, hay promotores de la salud, hay licenciados, y no necesariamente si no hay lugar en el sector salud se pueda ir a otra estancia, obviamente respetando nuestra antigüedad. Entonces lo único que queremos es continuidad laboral para los trabajadores del extinto Seguro Popular, y pedirle a las autoridades que volteen a vernos, porque ya hay demasiadas familias que ya son muchos días sin percibir algún salario, y desgraciadamente por su edad ya no les dan trabajo, porque ya son compañeros de más de 65 años, y a pesar de con esto, con la pandemia, se ha hecho muy difícil de que den algún empleo. Entonces, por todos lados tenemos las puertas cerradas ahorita. Hay compañeros que pusieron negocios, pero desgraciadamente por la pandemia pues han cerrado. Entonces, es un capital que se ha perdido. Entonces lo único que pedimos es que se nos regrese nuestro trabajo, ya que es un derecho que se ha ganado, porque hay compañeros, como ya lo comentamos, el que menos años tiene son 5 o 4 años de que se estuvo laborando, y se corrió de manera ilegal y con liquidaciones no acordes a la ley.
Entonces, pedimos por favor a las autoridades se nos pueda apoyar y se nos respete. Gracias. Damos las gracias al compañero Josué Alonso García por la exposición de la problemática que vive los trabajadores y las trabajadoras del Seguro Popular en esta transición al INSABI. También es importante mencionar que el gobernador del estado de Michoacán ha incumplido en las responsabilidades en cuanto a gestionar la transición del Seguro Popular al INSABI. Recordemos que Silvano Aureoles fue de los últimos gobernadores en firmar el asumir la responsabilidad del INSABI en el estado, ¿no? O sea, fue mediante presión mediática, mediante la presión de las y los trabajadores, pero también de agremiados y agremiadas al Seguro Popular, por presionar al gobernador al firmar este acuerdo, ¿no? También es importante y es necesario mencionar ahora que con la condición de contingencia y pandemia, pues el sector salud se ha visto gravemente golpeado, se han visto lo frágil que es el sector salud, el sistema de salud mexicano, al no cubrir las necesidades de todas las personas que se han visto afectadas por el coronavirus. Así es, en este contexto no se deben escatimar esfuerzos para asegurar tanto la máxima cobertura del sistema de salud como subyaciendo a ello es la plenitud de derechos laborales para todas y todos quienes hacen funcionar al propio sistema de salud. Entonces seguiremos acompañando esta lucha y seguiremos informándoles. El siguiente caso que queremos compartirles es el de las y los trabajadores de la guardería del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Es decir, los agremiados del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana tienen una guardería a la que llevan a sus pequeñas y a sus pequeños, y en esta guardería contratan gente. Y estas compañías y convenios que trabajan en la guardería a su vez pues se han organizado por sus derechos laborales. Para exponer esta problemática vamos a escuchar a nuestra compañera Floribet Carrión, secretaria general del Sindicato de Empleados de la guardería del SPUM. Entonces adelante, Ivette. Mi nombre es Floribet Carrión Ballesteros y soy la secretaria general del sindicato de la guardería del SPUM. Las trabajadoras del sindicato de la guardería del SPUM, que en su mayoría somos mujeres, algunas con antigüedad de 14 años de servicio ininterrumpido, decidimos organizarnos y crear nuestro sindicato, dada la vulnerabilidad de los pocos derechos recibidos a lo largo del tiempo que teníamos laborando. Iniciamos así nuestra lucha, seguras que nos asistiría la razón, pues es nuestro derecho. En esos inicios no imaginábamos que las instancias para la impartición de justicia laboral serían parciales, omisas y de actuación tan detestable. Por mencionar algunos datos y fechas significativas en nuestra lucha, diremos que con fecha del 22 de febrero del año 2016, los trabajadores y trabajadoras de la guardería del SPUM solicitamos nuestro registro sindical ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. Dicha solicitud nos fue negada sin ningún argumento válido de parte de las autoridades. Ante la negativa, promovimos el juicio de amparo en un juzgado colegiado federal, resolviéndose a nuestro favor el 31 de agosto del 2016. Ante esto, el titular de la Junta, y contra todo pronóstico, se inconforma e ingresa un recurso de revisión. También fue desechado, ratificándose, por el contrario, que el sindicato debía ser registrado. Cabe mencionar que lo que según la ley debe durar en un proceso de 60 días hábiles, a nosotros nos demoró más de un año. Una vez con el registro de nuestro sindicato,
solicitamos ante la Junta la revisión del contrato colectivo. Y es aquí donde se hace más evidente y se desata una acción conjunta de la Junta de Conciliación y Arbitraje y los directivos de la guardería. Despiden a 5 integrantes del comité ejecutivo de nuestro sindicato. Así fue, fuimos despedidas mediante acusaciones sin fundamento y casi inmediatamente intentan entregar nuestro contrato a un supuesto sindicato y después a otro más, ambos sindicatos de la CTM. Esta maniobra, orquestada por los administradores de la guardería y dirigentes del SPUM, en abierta colaboración por el titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado de Michoacán, maniobra por demás vil y tramposa al hacer uso de esas figuras contra los trabajadores. Por nuestra parte, y como corresponde, demandamos ante la Junta una audiencia de recuento en la que nuestros agremiados ratificarían su pertenencia a nuestro sindicato. Sin embargo, desde hace casi 2 años, el silencio de la Junta local ha sido cómplice de la patronal. Es de considerar que el titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje es docente de la universidad y miembro activo del SPUM. El SPUM es el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. El licenciado Gil Arturo del Río es miembro y socio de la patronal. Nos parece importante hacer énfasis en la muy lamentable actuación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Michoacán, en particular del titular, quien, por cierto, entendemos que al ser miembro activo del SPUM, actuó como juez y parte en contra nuestra. Finalmente, después de más de 1 año y medio, la Junta emplaza a las partes para la audiencia del recuento, de entrada con otra anomalía, pues se cita a horas de trabajo con la carga que representa la atención de niños pequeños. Y aunque en el citatorio se emplaza a las partes y en particular a la parte patronal a dar todas las facilidades, llegada la hora de la audiencia, al personal se le niega la salida por los directivos, incluso se ponen cadenas y candados con el argumento de que ese día justo les había sido otorgado un amparo por un juzgado federal y cuyo argumento es el riesgo de dejar a los niños solos, cuando en las citas previas las partes debieron ponerse de acuerdo y a las cuales la patronal nunca asistió. Mientras en la Junta se hacía tiempo, un empleado llega al centro de trabajo a entregar el resolutivo y posterior, fuera de tiempo en la Junta, que sin más suspende indefinidamente la audiencia de recuento. A partir de ese momento se incrementa el hostigamiento y amenazas y se suman 3 despidos más, con condiciones más precarias. Se amenaza, se vigila y se intimida al personal, al grado de poner cámaras en los vestidores. Se obliga a hacer más con menos recursos, lo que trae como consecuencia baja en la calidad de los servicios, situación que es aprovechada por los directivos para adjudicársela al bajo desempeño de los trabajadores para mantener las amenazas, obligándolos a renunciar y abandonar el empleo. El trabajo de seguimiento se ha mantenido. Se trabaja en las demandas laborales por despido, por la recuperación de los descuentos al sindicato. Contamos aún con el apoyo y trabajo incansable de nuestro abogado. Hacemos esfuerzos por seguir denunciando la situación. Luchamos también al interior con quienes se han pasado al lado de los patrones y colaboran con ellos. Esto es un pequeño resumen de los antecedentes y de la situación que prevalece en nuestro sindicato, el sindicato de la guardería del SPUM. Sin embargo, la determinación en la defensa de los derechos tanto del comité ejecutivo del sindicato como una gran parte de las trabajadoras que hemos mantenido y mantendremos la lucha hasta las últimas consecuencias. Nuestra dignidad no tiene precio. La meta, la justa relación laboral, apegada a derecho y la preservación de nuestros derechos y garantías como trabajadores. Bueno, gracias a la compañera Ivette por esta explicación sobre la problemática que están viviendo en el sindicato de trabajadores de la guardería del SPUM de la Universidad Michoacana. Varias cosas que mencionar, ¿no? O sea, primero es importante pues evidenciar
que existen pocas secretarias generales al interior de los sindicatos en México, y celebramos que aquí en Michoacán y que en la nueva central esté una de las pocas secretarias generales, ¿no? Y que además sea una secretaria que vele por los derechos de las y los trabajadores, en su mayoría trabajadoras, ya nos dijo Ivette. Y también es necesario seguir recalcando y visibilizando la problemática, el atropello, el despojo que han tenido las trabajadoras de la guardería. Esta pues no protección a sus derechos laborales, que también es importante mencionar que al ser una guardería pues se visibiliza el trabajo de cuidados no remunerado, y también se acrecentan las arbitrariedades y las violencias en contra de las trabajadoras al no considerarlo la patronal como un trabajo remunerado y como un trabajo que necesitaría la protección integral de los derechos laborales de las trabajadoras. Vayan, asimismo es deleznable que un sindicato como el SPUM, el de profesores de la Universidad Michoacana, que también se encuentra asediado por los embates de la patronal, que también sufre distintos ataques contra su contrato colectivo de trabajo, funja el papel de patrón arbitrario, y ataque a sus empleadas y empleados. Entonces, bueno, es importante también visibilizar eso. Llamamos a quienes se encuentran resistiendo dentro del propio sindicato de profesores de la Universidad Michoacana a solidarizarse con las y los trabajadores de su guardería. Debería haber una hermandad de clase en vez de una relación de patrón-empleado entre combas que finalmente son también parte de la clase trabajadora. Bueno, por último, pero desde luego no por ello menos importante, vamos a comentar de manera muy breve la situación del magisterio democrático en Michoacán, la situación de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Desde luego esto se merece un próximo programa especialmente dedicado a la cuestión magisterial. La dinámica que tenga el magisterio modula en gran medida el pulso de la lucha social a nivel de todo el estado. Entonces es clave. Lo que ocurre en el magisterio define en buena medida lo que ocurre con el resto de luchas a nivel de Michoacán y de manera más amplia a nivel nacional, lo que ocurre con el magisterio, que es el sindicato más importante de toda América Latina. Bueno, lo que queremos exponer de manera muy general es que actualmente el magisterio democrático está pasando por una situación de división muy marcada y potencialmente muy grave. Una división en dos facciones heterogéneas que muy a grosso modo caracterizamos como una, la propia CENTE, encabezada por Gamaliel Guzmán Cruz, y otra facción que es la que localmente se conoce como el bloque o los bloques, asociada al Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE, y que en este momento es encabezada por Benjamín Hernández Gutiérrez. Es decir, incluso hay dos comités ejecutivos seccionales que están funcionando en paralelo en este momento. Ambas facciones, como resaltamos, son heterogéneas, ¿no? No es que haya una sola postura monolítica que impere en ambas. En ambas facciones hay quienes se detentan como poseedores de la verdad absoluta. Ambas tienen sus puntos correctos, ¿no? Entre sus militantes y entre sus bases tienen puntos de razón. Ambas se lanzan muy fuertes acusaciones que han llegado no solo a la disputa ideológica, sino también incluso a la confrontación física, como ocurrió a principios de marzo,
en un enfrentamiento que se dio en el propio local de la sección 18 de la CENTE. La división dentro de la CENTE no es un fenómeno nuevo. Regularmente hay divisiones dentro del magisterio democrático por distintos motivos ideológicos, claro, por reposicionamientos de las distintas facciones en torno a la gestión de las demandas gremiales, y también por el proselitismo de distintas facciones a los partidos del sistema político electoral. La división que actualmente enfrenta el magisterio tiene antecedentes de hace ya muchos años. Muy a grosso modo podemos remitirnos al 2007 con la formación del Frente Amplio Dignidad Magisterial, que fue un intento por aglutinar a amplios sectores magisteriales para destronar a Elbester Gordillo. A partir de este Frente Amplio Dignidad Magisterial se formó en 2008 un Comité Ejecutivo Nacional Democrático que nombró como su dirigente a Sergio Espinal García, lo cual fue ratificado hacia 2010. Entonces, formándose una estructura paralela a la CENTE, llamada CENT, Comité Ejecutivo Nacional Democrático, el cual fue en principio visto con buenos ojos por parte de la CENTE, es decir, la CENTE, en particular en Michoacán, aceptó que era un esfuerzo legítimo y que las y los militantes de la CENTE que quisiesen participar en ese esfuerzo amplio podrían hacerlo. Sin embargo, el CENT, y estamos siendo muy esquemáticos y muy sintéticos, hay muchas discusiones de por medio, pero el CENT pasó a erigirse como una estructura paralela a la CENTE, en detrimento de la propia unidad de la CENTE. Entonces, ya a nivel de Michoacán, desde el pleno seccional del 30 de septiembre de 2011, se llamó a quienes pertenecían al CENT, al Comité Ejecutivo Nacional Democrático, a disolver su organización en aras de la propia unidad de la coordinadora. El CENT no se disolvió y siguió operando, y empezó a una pugna por las distintas carteras, por los distintos cargos al interior de la estructura magisterial. Una pugna en la cual miembros del CENT seguían presentándose como CENTE, pero sin advertir o sin revelar que en realidad forman parte de otra estructura externa y paralela. Esta situación llevó en los años posteriores a distintos reacomodos de facciones dentro de la propia CENTE, los cuales fueron agudizándose sobre todo durante el periodo en el que Víctor Manuel Zavala Hurtado se encontró al frente de la sección 18. Durante este periodo se incrementaron las pugnas entre distintas cúpulas y entre la dirección y la base del magisterio, con distintas acusaciones. Esa ruptura se hizo más evidente a partir del Educador Popular de 2017. El Educador Popular es un evento organizado por el magisterio, dedicado, basado en múltiples exposiciones, talleres, enfocadas justo en promover la formación crítica de las y los maestros. Llevan o invitan a distintos ponentes, se hacen mesas de discusiones, son eventos muy importantes, muy interesantes, y a menudo sirven también como vinculación con organizaciones. Pero ya hacia 2017 se hicieron en paralelo dos eventos del Educador Popular en paralelo, uno de cada facción, uno de la CENTE y uno de el bloque o el CENT.
Después, y continuando con estas pugnas, luchas por distintas carteras dentro del magisterio, viene la campaña de López Obrador. El CENT está asociado también de manera muy fuerte a Morena, a una de las facciones de Morena. Y cuando llega López Obrador a la presidencia, se forma se forman las mesas de negociación y se forma una comisión estatal única de negociación que tiene la CENTE con el gobierno federal, con López Obrador. El CENT trató de formar su propia mesa de negociación, pero finalmente la interlocución reconocida fue con la CENTE, con la Comisión Estatal Única de Negociación. Esto desde luego avivó las diferencias. Más aún cuando después a la Comisión Estatal Única de Negociación solo asistían Víctor Manuel Zavala y algunos de sus más allegados, lo cual desató desde luego muchas acusaciones de antidemocracia. Y esto contribuyó a acercar a varios sectores autodenominados pues más de izquierda, más democráticos, más radicales, por pragmatismo y por enemistad con la cúpula de Víctor Manuel Zavala. Se acercaron de manera un tanto pragmática también a este sector amplio heterogéneo que es lo que llamamos el bloque en torno al Comité Ejecutivo Nacional Democrático. Esto se agudizó todavía más cuando Víctor Manuel Zavala asistió sin consultar con el Comité Ejecutivo Seccional al laboratorio educativo en 2019. El laboratorio educativo pues es un foro neoliberal en el cual se encuentran Mexicanos Primero y otras organizaciones patronales que pues, precisamente se han caracterizado por atacar al magisterio. Entonces la asistencia de Víctor Manuel Zavala fue para amplios sectores del magisterio una confirmación de que se había vendido. Entonces eso agudizó aún más las contradicciones entre la estructura de la CENTE y la estructura construida en torno al Comité Ejecutivo Nacional Democrático. Para el siguiente congreso de la CENTE, en el cual se elegirían a un nuevo secretario general, la confrontación llegó a tal grado que ni siquiera fue posible formar la comisión organizadora del Congreso, y de hecho se formaron dos comisiones en paralelo que nombraron por su cuenta cada una a dos comités ejecutivos seccionales. Como les digo, uno el de la CENTE encabezado por Gamaliel Guzmán Cruz y otro el de el bloque o el CENT encabezado por Benjamín Hernández Gutiérrez. Entonces esta es la situación. Dada la situación de pandemia, por cierto, no se han exacerbado todavía más estas contradicciones, todavía no se han cesado o se encuentran en un impasse las confrontaciones entre ambas facciones del magisterio, pero siguen los ataques, siguen los del bloque o CENT, piensan que todos los de la CENTE son zabalistas, los llaman, son vendidos, son traidores, son charros, y en contraparte, desde la CENTE y desde la facción en torno a Gamaliel, se piensa que todos los del bloque son seguidores de Morena, aunque claro, desde el CENT sí hay apoyo a Cristóbal Arias, o digamos, se tiende a simplificar la situación en este marco de confrontación. Conforme se vaya recuperando las posibilidades de la movilización en las calles, estas pugnas se van a exacerbar, y bueno, es el gran desafío del magisterio mantener la unidad más allá de las confrontaciones entre las distintas cúpulas. Porque la lucha por la democracia del magisterio, la lucha por preservar, por defender e incrementar los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación,
la lucha por las plazas, por las plazas para las y los egresados de las normales, y por la propia defensa de las normales, tanto urbanas como rurales, no son una prerrogativa de tal o cual tendencia o facción, son una tarea que debe impulsar el conjunto del magisterio democrático. Entonces, solo queríamos plantear estas pinceladas. Desde luego hay muchas cuestiones que discutir, hay muchas problemáticas transversalizadas en todo esto, pero lo queríamos plantear de esta manera. Y como nueva central de trabajadores seguiremos dando continuidad a esta situación. Desgraciadamente no pudimos contar en el set con algún compañero o compañera del magisterio, en parte debido a la situación de pandemia, pero incluso dada esta polarización, resulta para cualquiera un tanto problemático posicionarse, porque es malinterpretado al interior de la CENTE como si estuviesen siendo o detentándose portavoces del conjunto del magisterio. Entenderán que hay muchas situaciones complicadas de por medio. Pero bueno, seguiremos acompañando y siendo parte de la lucha por los derechos de las y los trabajadores de la educación, y por el rol tan importante que tiene el magisterio en la dinámica de la lucha de las y los trabajadores de México. Sí, así es muy importante la reflexión y esta descripción esquemática de las fuerzas que hay al interior de la CENTE, que como decías, no son en absoluto, sino que son fuerzas heterogéneas que están movilizándose y pugnándose entre sí. También es necesario mencionar que aún en la situación de pandemia, quienes comenzaron con las movilizaciones aquí en la capital del estado han sido justamente los normalistas, las y los normalistas de aquí del estado, exigiendo nueva cuenta el pliego petitorio que han venido manifestando desde hace ya varios años, 2014 para acá, que es una apertura a la matrícula en las normales, la colocación en plazas después para las y los egresados de las normales, que justamente los han venido colocando a cuentagotas, no se han colocado a todas las y los egresados de las normales. Y también es necesario posicionar la exigencia por la liberación de los presos que hay de las normales en estos últimos meses, ya que en abril pasado tuvieron una confrontación en uno de los filtros sanitarios con la policía estatal en Uruapan, y también donde intervino también la Guardia Nacional, ¿no? O sea que a partir de esa confrontación en este filtro sanitario fueron agredidos por la policía estatal el camión que llevaban los compañeros de las normales. También es necesario posicionar eso, que han tenido ya mesas de trabajo en la federación exigiendo el pliego petitorio, no solo con la liberación de los presos que están ahora, sino esto de las matrículas, la colocación en plazas, pero han denunciado desde las normales que estas mesas no han sido abiertas en el Congreso Estatal. O sea que fue una de las de las recomendaciones que se hicieron desde la federación, y aquí en el Congreso no se han tenido las mesas, no como las quisieran. O sea, han tenido acercamientos, pero no las mesas como tal. Esto por la política que ha manifestado el Congreso, de que ahora en la contingencia pues se van a tratar solo los temas importantes, y los temas importantes para el Congreso son los que tienen que ver solo con salud y con el presupuesto. Entonces pues también nos habla de la política que van a tener en el legislativo, pero también en el ejecutivo estatal. Entonces pues continuemos con esta lucha, dando cobertura a los normalistas que, valga decir, aquí en Michoacán se agrupan en la ONOEM, Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, normales rurales, normales urbanas. Seguiremos acompañando la lucha por las demandas del magisterio, por la auditoría al gobierno de Silvana Aureoles, corrupto. Y en general seguiremos acompañando a la lucha de todas las y los trabajadores del Estado.
Entonces, bueno, somos Fernando, Osmaira, y les damos las gracias por sintonizarnos en esta ocasión. Les invitamos, les exhortamos también a dar seguimiento a las problemáticas que tenemos aquí en el estado, que se han agudizado, como lo hemos venido mencionando, a partir de la contingencia, pero también se han incrementado por la violencia, por el crimen organizado, que se ha agudizado en algunas zonas del estado de Michoacán. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, en Jóvenes Nueva Central de Trabajadores, en los medios de la Nueva Central de Trabajadores, muy de la mano a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana. Entonces, saludos combativos desde Morelia, Michoacán, y hasta pronto.